Gracias, hermanos. ¿Por qué no me ayuda a darle gracias a Dios por nuestro equipo de adoración? Hermanos, gracias. Beto y Erika han estado de vacaciones las últimas 2 semanas, pero Marco y las hermanas han hecho un excelente trabajo. Gracias, hermanos, por dirigirnos en adoración el día de hoy. Hermanos, hoy iniciamos nuestra temporada de Adviento aquí en DFBC y siempre es un tiempo especial para poder celebrar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Si esta es su primera o segunda vez que nos visita, es un gusto que esté usted aquí. Y si usted sigue viniendo, va a seguir siendo un gusto, pero durante los siguientes domingos de Adviento va a poder, cuando venga al servicio, antes del servicio, tomar una tacita de café, un chocolatito caliente y vamos a tener diferentes refrigerios. Hoy fueron las donas, no se preocupe, son de dieta todas. No tienen azúcar, no tienen grasa, bueno, qué bueno fuera, ¿verdad? Son donas normales, pero es bueno poder hacer una pausa y disfrutar unos con otros lo que Dios nos da. Y el Adviento, que significa venida, es una temporada importante porque durante ese tiempo nos reunimos a millones de cristianos alrededor del mundo que recuerdan que la verdadera razón de esta temporada es la venida de Cristo Jesús. Mire, de hecho, la temporada de Adviento es una temporada donde miramos con anticipación hacia el futuro, sabiendo que Cristo ha prometido regresar a restaurar la creación entera y a traer su reino. El Adviento nos dice que Dios viene a restaurar todas las cosas. Y sabemos que eso es cierto porque Él ya ha venido también. En su primera venida, Cristo Jesús vino a cumplir las promesas de Dios del Antiguo Testamento, vino a salvar a los pecadores y Él ha prometido venir a traer juicio también a aquellos que rechacen su oferta de salvación, pero también a restaurar el resto de la creación. Ya sea hacia adelante, ya sea hacia atrás, el Adviento mira al cumplimiento de las promesas de Dios. Lo que vimos hoy de la Escritura es la base de nuestra esperanza. El día de hoy yo le voy a invitar a que abra su Biblia en Juan, capítulo 1. En nuestra primera semana de Adviento, el tema de nuestras predicaciones durante diciembre va a ser explorar la razón de su venida. ¿Por qué vino Cristo a este mundo? ¿Por qué vino Jesús? ¿Qué es lo que celebramos en esta temporada de Navidad? En otras palabras, ¿cuál es la razón de esta estación? Usted escucha esos clichés en todos lados, ¿verdad? La razón de la estación. Bueno, ¿y qué es todo esto? ¿Se tratará de las comidas? ¿Se tratará de los regalos? ¿Se tratará de las reuniones familiares? Entre más Navidades pasan, menos también nos quedan, ¿verdad? Cuando era uno niño, uno tenía 7, 8 años, uno recordaba Navidad, falta todavía un año. Parecía que duraba para siempre. Y después de que tenemos ya 30, 40, Navidad pasa y parece que pasa el siguiente día, ¿verdad? Es vez tras vez. Parece que entre más vivimos, más corta la distancia se vuelve hacia adelante. Entonces, en medio de las Navidades, en medio de las celebraciones, en medio de las actividades, ¿de qué realmente se trata todo esto? Mire, al final cuando termina de abrir los regalos y mira hacia atrás, usted se da cuenta que lo más importante realmente tiene que ver con aquellos a los cuales usted ama y le ama, ¿no? La familia es todo. Y el hogar, dicen algunos, que es donde está el corazón. Jesús dijo que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Lo que atesoramos realmente no se trata de juguetes, no se trata de teléfonos, no se trata de regalos, ni siquiera se trata de tener mucho o poco en las comidas. Se trata, a final de cuentas, de aquellos que usted y yo realmente amamos, ¿no es cierto? Esta temporada, donde reflexionamos en las cosas más importantes de nuestra vida, Dios quiere decirnos la razón por la cual su Hijo vino, nuestro Señor Jesucristo. La razón por la cual Cristo vino a esta tierra. Así que si tiene su Biblia, le invito a abrirla. En Juan capítulo 1 vamos a hablar de la razón de la venida de Jesús. Y la pregunta que vamos a estar cubriendo es esta de aquí. ¿Por qué Dios el Hijo dejó su gloria para venir a la oscuridad de este mundo caído? Juan capítulo 1. ¿Lo tiene? Le voy a invitar a que lo lea conmigo a leer este pasaje. Versículo 1 al versículo 18, Juan capítulo 1. Dice así. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sí, esta temporada se trata de las relaciones más cercanas y la familia lo es todo. Si el hogar es donde está el corazón y donde está nuestro tesoro, ahí está el corazón. Entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con la venida del Mesías? Bueno, como leí hace un momento, Juan capítulo 1 nos dice no solamente lo que queremos celebrar, sino la razón por la cual Dios envió a su Hijo Jesús. Y lo que vemos en este pasaje es que sí, Dios tiene un buen plan para nosotros. Dios quiere que tengamos vida, que tengamos luz, pero hay tanta oscuridad. Miren, muchos de nosotros estamos aquí en los Estados Unidos y nuestras familias posiblemente están lejos de nosotros. Muchos de nosotros nos sentimos solos. Muchos de nosotros, aunque queremos estar en casa, a lo mejor nuestro matrimonio está luchando. A lo mejor sí, ya llevamos mucho tiempo casado, pero siento que yo no aguanto un día más. A lo mejor estamos luchando con un hijo o una hija que tiene un problema de drogas. Tantas cosas pasan en nuestra vida. Y a veces la luz de la temporada de esta estación hace sentir la oscuridad todavía más grande. Usted y yo anhelamos tener un lugar, una familia a la cual pertenecer. Pero a veces nos sentimos tan solos y también nos sentimos lejos de Dios. ¿Se ha sentido alguna vez usted como que Dios no le oye? ¿O como que a lo mejor a Dios no le importa? A veces, en esa temporada, las luchas se vuelven todavía más fuertes. Personas se deprimen, personas se aíslan. A lo mejor es la necesidad económica, yo no sé. Hay tantas cosas que hacen esta temporada una temporada de tanto gozo, pero al mismo tiempo de tanta dificultad. Un familiar que está enfermo. A lo mejor su familia por primera vez no pudo reunirse toda para acción de gracias. No sabe cómo va a ser celebración de Navidad. Tiene a alguien en el hospital. Tantas y tantas cosas. ¿Por qué Dios, el Hijo, dejó su gloria para venir a la oscuridad de este mundo caído? Antes de comentar en este pasaje un par de cosas. A lo mejor usted ha sido un seguidor de Cristo ya por mucho tiempo. A lo mejor usted le dio su corazón y su fe a Cristo hace muchos años y lo que va a escuchar ahorita dice, eso yo ya lo sé. Algunas veces las buenas nuevas de salvación del Evangelio de Cristo Jesús se convierten en una cosa más en nuestra caja de herramientas espirituales. Pero déjeme decirle, lo que le voy a decir el día de hoy son las mejores noticias del mundo. Pablo dice que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, son el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Las buenas nuevas de lo que Cristo vino a hacer, la razón por la cual vino, son nuestra esperanza cada mañana. Porque cada mañana tú y yo vamos a enfrentar la incertidumbre de un mundo caído. Tú y yo cada mañana vamos a enfrentar la oscuridad de nuestras tentaciones, de nuestras depresiones, de nuestros desánimos, y necesitamos saber desesperadamente que nuestra vida le importa a alguien, aunque a veces sintamos que ya no podemos continuar. Ese alguien es Dios. Las buenas nuevas de salvación nos recuerdan que Dios nos ama tanto que aunque todos nos dejen, Él nunca nos va a dejar. Si tú ya eres un seguidor de Jesús y ya crees en el Evangelio, déjame invitarte hoy a abrir tus ojos, tus oídos
y a maravillarte de nuevo en las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque esa salvación no solamente es un boleto para salirte del infierno, no, nada más es un pase. La salvación es algo que necesitamos todos los días. El salmista dice, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustenta en el Salmo 51. La salvación de Cristo es lo que nos permite vivir día con día en un mundo tan oscuro. Y no solamente nosotros, es lo que nos permite tener palabras para compartir con alguien que está en oscuridad. Si tú ya eres un seguidor de Cristo, déjame recordarte la verdadera razón de esta temporada. Permite que sea una razón de gratitud para Dios. Con tanta necesidad, tanta oscuridad, tanta negatividad, maravíllate de nuevo de la razón por la cual Él vino. Ahora, a lo mejor tú estás aquí por primera vez y tú tomaste un riesgo y dijiste, ¿sabes qué? Voy a ir ahora a esa iglesia. A lo mejor manejas por aquí los domingos y viste el edificio o alguien te invitó. Hoy tomaste el riesgo de venir. Si lo que te voy a decir en un momento es la primera vez que tú lo oyes y ¿sabes qué? La primera vez que yo lo entiendo, quiero que sepas que Dios te trajo no por coincidencia. Dios te trajo porque Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a traer a la luz a aquellos que están en la oscuridad. Si esta es la primera vez que tú oyes este mensaje, ¿sabes qué? Yo quiero aquello que Cristo vino a darme. Este mensaje es para ti. No es coincidencia que estés aquí. Entonces Dios te trajo y Dios quiere tener un encuentro personal contigo. Y esa es la razón por la cual Él vino a este mundo. 3 cosas quiero compartirte hoy de la razón por la cual Jesús vino, la razón de su venida. Quiero compartirte hoy que Dios el Hijo vino a este mundo oscuro para hacer 3 cosas. La primera de ellas es esta. Él vino a revelar el verdadero propósito por el cual Él creó el universo. Él vino a revelar el verdadero propósito por el cual Él creó el universo. Mira el versículo 1 de nuevo, aquí en Juan capítulo 1. Dice, en el principio. En el principio. El principio para ti, para mí, a lo mejor fue hace 46 años, 50, 60 años. En el principio. Nuestro principio comienza cuando nacemos, ¿verdad? Pero nosotros nacemos en una historia que ya ha venido sucediendo. El universo tuvo un comienzo y cuando el universo comenzó, adivina qué. Cuando el universo comenzó, ahí ya estaba Dios. Porque Dios no es parte del mundo creado. Dios no es una criatura. Dios es el creador. Y mira cómo comienza diciendo en el principio, en el origen de todas las cosas. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan comienza su narración introduciendo un personaje al que él llama el verbo. Hay una canción muy popular por ahí en Latinoamérica, ¿verdad? De un cantante arjona diciendo, Jesús no es verbo, no es sustantivo, Él es verbo, Él es acción. Ahora, espera tantito. Los cantantes, los poetas pueden decir lo que ellos quieran, pero ¿qué está diciendo aquí Juan cuando dice que en el principio existía o era el verbo? Esta palabra verbo es una traducción antigua, esta es Reina Valera 1960. Esa palabra que se traduce como verbo en el griego, el idioma del Nuevo Testamento, es la palabra logos, que significa palabra. Pero significa mucho más que eso. Por ejemplo, tú y yo utilizamos esa raíz griega para muchas veces hablar de las ciencias, ¿verdad? Como la biología, el estudio de la vida. Otras ciencias que tienen logos hablan acerca de aquello que es racional, aquello que es ordenado. Para la mente de los griegos, logos es la respuesta que ellos dan cuando miran el universo con orden, belleza, con verdad. Logos es esta revelación divina, es la razón de Dios, pero es mucho más. Los traductores luchan tratando de traducir. Otras traducciones dicen, en el principio era la palabra. Logos, palabra, quiere decir que el Dios de la Biblia, el Dios creador de los cielos y la tierra, no es un Dios que existe aislado de otros. Es un Dios que se da a conocer, que se comunica, que se revela a sí mismo. Logos o palabra en el Nuevo Testamento, en su Biblia, nos habla acerca de un Dios que crea todas las cosas al darse a conocer a sí mismo. Él es el creador y podemos conocerle por el mundo creado. Podemos conocer que Él es Dios. Cuando Juan habla acerca de este logos, de esta palabra, nos recuerda lo que dice Génesis capítulo 1. ¿Recuerda Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía.
Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. En el principio de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, existía esta creación caótica, en oscuridad, confusa. Y el Dios que habla y que se revela a sí mismo como un Dios de orden, por medio de su palabra, empieza a crear todas las cosas. Y lo primero que Él manifiesta es la luz. Luz que es el principio de orden, belleza, pero también es el principio fundamental de intercambio de información. El Dios de la Biblia es un Dios que se da a conocer a sí mismo y se da a conocer a través de este personaje. Bueno, ¿y quién es esta palabra? Dice, en el principio el verbo era con Dios. El verbo estaba con Dios. Aquí Juan nos dice, Dios existe con Dios. A ver, me tienes confundidísimo. Bueno, es que la Biblia revela que Dios existe eternamente como un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios el Hijo, la palabra, estaba con Dios el Padre y el Espíritu por toda la eternidad. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, de esta Trinidad, de esta comunidad divina, existiendo en gloria eterna, en amor infinito, en perfección completa, este intercambio de amor y bondad se derramó en amor creando todas las cosas. Cuando Dios creó todas las cosas, creó el mundo, creó el universo y nos hizo a nosotros. Dios nos hizo como una expresión de su amor y de su gloria. Por eso Juan dice, en el principio con Dios, pero el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando Dios habló, cuando Dios dio su palabra, lo increíble del Nuevo Testamento es esto. La palabra de Dios no es simplemente algo. La palabra de Dios es alguien. Y ese alguien, ¿sabes cómo lo conocemos tú y yo? Lo conocemos con el nombre de Jesús. De Jesús. Más tarde, aquí en el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero Jesús vino para que pudiéramos conocer a este Dios, para que no tuviéramos que imaginárnoslo, para que conociéramos quién es Él, porque Él es la palabra viva de Dios y conociéramos el propósito por el cual nos hizo. Míralo de nuevo, el versículo 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tú y yo, el mundo no es un accidente. Dios lo hizo para manifestar su majestad, su gloria, su bondad. De eso nos dice el versículo 4. Dice, en Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Tú y yo vivimos nuestra vida buscando la satisfacción de nuestros anhelos eternos en el corazón. Déjame preguntarte, ¿qué quieres tú para tu familia? Lo mejor, ¿no? Que vivan en una buena casa, que tengan comida en su mesa, que vistan bien, que sean personas decentes. Todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo hermoso que tú y yo buscamos. El verdadero significado de la vida estaba en este personaje. Dice, la vida era la luz de los hombres. ¿Sabes? Dios quiere que tú y yo tengamos una buena vida. Dios le llama a eso vida eterna. Cuando Dios creó al primer hombre, la primera mujer los puso en un jardín hermoso. La Biblia le llama a ese el jardín del Edén. Edén significa placer, belleza. Ahí lo puso Dios, primer hombre y la mujer. Les dio un hogar. Los hizo su familia. Pero ¿cómo es posible que si el plan de Dios era tan bueno, ahora vivimos en un lugar tan malo? Bueno, mira lo que dice el versículo 5. Versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aunque el plan de Dios es vida, aunque el plan de Dios es luz, aunque el plan de Dios es que le conozcamos y seamos su familia, algo terrible sucedió. Algo terrible sucedió. El hombre y la mujer decidieron rebelarse en contra de Dios. Dios le dijo al hombre y a la mujer ahí en el jardín del Edén, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no vas a comer de él ni lo vas, porque el día que lo tomas, el día que lo comas vas a morir. El día que comas de este árbol vas a morir. El hombre y la mujer, engañados por Satanás, por la serpiente, comieron del fruto y empezaron a morir. Espiritualmente se separaron de Dios, eso es la muerte.
Físicamente morirían porque fueron hechos de polvo y al polvo volverían. Pero habría un juicio del pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Un juicio final, donde eternamente ellos tendrían que pagar separados de Dios, excluidos de su plan de vida. Yo pensé que eran buenas noticias. Bueno, son buenas noticias porque eso no es lo que Dios quiere para nosotros. La Biblia dice que en Él, en Cristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En esta lucha, Dios, en su deseo de hacernos parte de su familia, vino a decirnos cuál era su plan, pero no solamente eso. Cristo Jesús vino, segunda razón, Cristo Jesús vino a reclamar lo que por derecho era suyo. ¿Sabes por qué? Porque la realidad de las cosas es esta. Dios ha venido buscando a la humanidad y a nosotros personalmente todas nuestras vidas. Pero ¿qué hacemos con Dios? Muchas veces lo ignoramos. Estoy ocupado, ya que esté viejito, ¿verdad? Ya que esté a punto de morirme, ahí sí me voy a arrepentir y entonces me voy al cielo. Pero tantito. ¿Quién te dice que vas a querer arrepentirte en ese momento cuando no te has arrepentido toda tu vida? Bueno, es que yo no me quiero ir al infierno. Pero es que no se trata de eso. La fe no nada más es, la fe es confianza real en Cristo. Y la Biblia dice que nuestro corazón engañoso y perverso se endurece con el pecado. Si rechazamos a Dios toda nuestra vida, ¿vamos a quererle a Él en nuestra muerte? Lo más probable es que no. Pero Dios sigue tocando a la puerta de nuestro corazón. ¿Y qué haces tú y qué hago yo cuando Dios nos llama? Timbra nuestro teléfono y lo vemos. Y el identificador de llamadas dice, es Dios. ¿Y sabes qué hacemos? Ahorita no. Mándalo al voicemail, ahí luego le contesta. Y ahí en el voicemail Dios está dejando un mensaje, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Bórralo. No nos interesa. ¿Sabes por qué? Porque estamos buscando satisfacción, belleza, bondad, todo lo bueno, con cosas malas. Porque vivimos en la oscuridad. Mira, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, escúchame bien, es el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que hace lo bueno viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando tú y yo rechazamos a Dios, vamos a buscar consumir otras cosas. Por eso tú y yo, ¿sabes qué hacemos? Nos refugiamos en el consumerismo. Ya viene, ¿verdad? Black Friday, Cyber Monday, ya empezamos a gastar. No tengo dinero, pero tenemos tarjetas de crédito. Ponle, no hay problema, ¿verdad? Tu compra se siente tan a gusto, tenis nuevos, ropa nueva, nuevo teléfono, todo nuevo. Y el 20% de interés te lo van a cobrar después. Bueno, pero hasta en enero. Ahorita, fiesta. Cuando tus juguetes, cuando tus cosas que ordenas ya no te gustan, ¿qué va a llenar tu vacío? O la comida, ¿verdad? Glotonería, o los vicios, el alcoholismo, o la promiscuidad y la inmoralidad. Y a final de cuentas, cuando te quedas solo, ¿qué va a llenar tu corazón? Bueno, Jesús es la luz del mundo y Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué vino Jesús? Para rescatarnos y reclamar lo que por derecho era suyo. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, en el mundo estaba, bueno, el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo es que Jesús reclamó lo que por derecho era suyo? Mira, a diferencia del enemigo, el enemigo es un ladrón. El enemigo dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás se apoderó de este mundo con engaño, con mentira, con violencia, con muerte. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Jesús vino a lo suyo y a los suyos. Lo que por derecho le pertenecía a Él, pero los suyos no le recibieron. A diferencia del diablo,
Jesús vino a decirnos la verdad. Y Jesús no vino a forzarnos, Él vino a invitarnos. Él vino a reconciliarnos. Pero ¿sabes qué? La humanidad le rechazó. ¿Y sabes dónde nació Jesús, verdad? En un establo, entre los animales, porque no había lugar para Él en un mesón. Entre los animales, sí, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él dejó su gloria eterna, dejó sus riquezas para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Jesús tomó nuestra pobreza y escúchame bien, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Cómo es que Jesús reclamó lo suyo? Rindiendo sus derechos, cediendo a sus derechos. Pero no solamente eso, Jesús se hizo desconocido. Jesús se hizo rechazado para que nosotros pudiéramos ser conocidos por Dios y pudiéramos ser aceptados. La paradoja de la venida de Jesús es esta, que Él vino a tomar nuestro lugar. Jesús vino a este mundo, nació en un pesebre, rechazado del mundo, pero vivió una vida perfecta. En obediencia al Padre, hizo bien a la humanidad, vino a los suyos. Y a pesar de que los suyos no le recibieron, Jesús vino a darnos lo que no podíamos ganarnos. Jesús vino a vivir esta vida perfecta. ¿Y sabes qué? La gente le aborreció a Jesús. La gente lo trató como un criminal. Un Viernes Santo la gente gritó, crucifícale, no conviene que este hombre viva. ¿Y sabes qué hicieron? Lo colgaron de una cruz, lo mataron en la cruz. Y ahí en la cruz Jesús dice palabras como estas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te fijas? Tú y yo no sabemos, tú y yo le ignoramos, tú y yo le rechazamos. Y en medio de eso, Él está intercediendo por nosotros. Él está haciendo un camino vivo y nuevo a través de su sufrimiento para que podamos recibir su vida. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Escuchaste? Yo no sé si tú te habías puesto a pensar, ¿cuál es la razón por la cual Él vino? En este versículo, Jesús nos dice que Él vino para hacernos suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero, mira el versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad y el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esa es la razón por la cual Jesús vino. Jesús vino porque tú y yo éramos enemigos de Dios. Éramos pecadores que merecíamos la muerte, pero Jesús dijo, ponlo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. Jesús muere en la cruz, es sepultado, pero el tercer día resucita de entre los muertos. Y al resucitar de entre los muertos, Jesús dijo a sus discípulos que Él resucitó para que en su nombre sea predicado perdón de pecados a todas las naciones. Y mira lo que Jesús dice. Jesús dice que si tú le recibes, que si tú crees en su nombre, Él te da el derecho de ser hecho hijo de Dios. A ver, Miguel, espérame. ¿Cómo que de ser hecho hijo de Dios? Todos somos hijos de Dios, ¿no? Bueno, en un sentido, todos somos criaturas de Dios. Todos tenemos la dignidad de ser hechos a imagen de Dios. Pero hijos de Dios solamente son aquellos que reciben el perdón de sus pecados por confiar en el nombre de Jesús. Escúchame bien. Jesús es el nombre que te da el derecho de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué significa el nombre Jesús? Jesús significa Yahweh, Jehová, el Salvador. Dios el Salvador. Jesús es Dios el Hijo, como el Padre el Hijo. Dios el Hijo que vino a este mundo a morir por nuestros pecados para reclamar lo que era suyo. ¿Cómo reclamó Jesús nuestro corazón? Entregando su vida. Jesús lo entregó todo. Jesús no viene a quitarte. Jesús viene a darte lo que tú y yo no podemos ganarnos. A eso vino Jesús. Con su resurrección, Él nos compró una vida nueva y eterna y nos da el derecho de ser hechos miembros de la familia de Dios. Y mira lo que dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre. No porque tus padres dijeran, yo soy seguidor de Cristo, tú ya eres un hijo de Dios. A lo mejor tu mamá era creyente, pero tú no lo eres. No se te pega por estar relacionado por sangre. No de sangre, no de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tu padre no puede obligarte. Dios ni siquiera te obliga. Tiene que ser
tu fe puesta en el nombre de Jesús. Recibir a Jesús significa que cuando Jesús toca la puerta de tu corazón, tú le dices, Señor, bienvenido. Yo reconozco quién eres tú. Yo creo tu palabra. Cuando dices Jesús el Cristo, Jesús el Rey, tú reconoces que lo que Él vino a hacer, la razón por la cual vino, es para hacerte miembro de su familia. Mira, Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú le dices al Señor Jesús, perdóname. Yo he vivido mi vida haciendo lo que yo quiero, pero hoy reconozco que tú moriste por mí, resucitaste. Perdóname, hoy te recibo como mi Salvador, mi Señor. Yo creo que moriste por mí. Ven a mi vida. En ese momento, Dios te da el derecho de ser hecho su hijo. ¿Cómo se sentirá Dios cuando Él nos habla con su amor y nosotros lo ignoramos como si eso no valiera? Imagínate que tú y tu familia van en la noche en el carro con un chocolatito caliente, van manejando y van a ver las luces navideñas en el vecindario. Están pasando un buen tiempo y ahí van manejando, ¿verdad? Bien contentos. La música navideña en el carro, todos bien a gusto. Y ya van de regreso y llegan a tu casa. Y allí en tu casa se bajan tus niños, tu esposa, tú si estés casado, tu familia. Se bajan y entran en su puerta principal. Pero cuando abren la puerta, adentro están dos tipos enormes, mal encachados, con cervezas. Allí están tomando, la tele a todo volumen, música espantosa. Y tú te entras y eso apesta a alcohol y dices, pues ¿qué pasó aquí? Oiga, ¿qué están haciendo aquí? Esta es mi casa. Y te dicen, ¿qué quieres, vato? Esta no es tu casa, esta es mi casa. No, espérate, esta es mi casa. ¿Cómo que tu casa? Yo aquí vivo, yo pago la renta. Esta no es tu casa, esta es mi casa. Pues mides los cuates, te mides y dices, no me suenan, ¿verdad? Te sales, le hablas a la policía viene. Y llegan, entran, y los cuates mal encarados salen. Y le dicen, oficial, nosotros aquí vivimos. ¿Cómo? Esta es mi casa, dices tú eres el dueño. Dice, no, mire, te muestran el teléfono. Tenemos un contrato de renta. ¿Lo ve? Ahí está la compañía. Tú lo ves y dices, pero si acabamos de salir y en lo que entramos salimos, se metieron. Aquí está el contrato. La policía lo ve y dice, ¿sabe qué, señor? Pues sí tienen un contrato. Este es un asunto civil. No los podemos echar porque ese es un asunto civil. Tiene que hacerlo a través de las cortes. Dices, ay, qué ejemplo tan tonto, pero ¿sabías tú que esto sucede regularmente en los Estados Unidos? Esos que se meten en tu casa se llaman squatters. Si una propiedad está vacante o puedes comprar tu casa y en lo que cambias de dueño, en lo que arreglas, si alguien más se mete y hacen todo un fraude de ese tipo, te va a costar horrores sacarlos. Pero esto es exactamente lo que le ha pasado al universo que Dios creó. Dios lo puso como un hogar para la humanidad. Dios nos dio un buen lugar y el enemigo de Dios, ¿sabes qué hizo? Llegó a ese jardín hermoso, le dijo al hombre, le dijo a la mujer, no te conviene lo que Dios te ofrece, yo te ofrezco algo mejor. Los embaucó, se rebelaron en contra de Dios y ahora lo que debía haber sido un hogar para nuestro corazón, para relacionarnos con Dios unos con otros, se ha convertido en un universo de oscuridad, de muerte, de dolor, donde aquellos que Dios ama ahora sufren, apartados de Dios, y otros se aprovechan de lo que Dios ha hecho. ¿Cómo se sentirá Dios como Padre? ¿Sabes cómo se siente Dios? Dios se siente como el padre o la madre que tienen a un hijo atrapado en el tráfico de la industria sexual. Un hijo o una hija que debería ser en la escuela, que debería tener una buena vida, ahora es un esclavo de los placeres de otro. ¿Cómo se siente Dios? Se siente como el padre que tiene un hijo o una hija atrapados en las garras de las drogas, que no se pueden liberar por sí mismos. ¿Cómo se siente Dios? El dolor de un padre por el bien que desea, pero que el hijo no puede o no quiere tener. Pero Dios ha venido a reclamar lo que es suyo. ¿Y cómo es que Dios lo hace? Por último, Cristo vino
a restaurar la dignidad de nuestra humanidad, revelar quién es Dios, reclamar lo que le pertenece a Él y restaurarnos. Escúchame bien, Cristo no viene a quitarte nada. Cristo viene a darte lo que tú y yo no nos podemos ganar. Mira lo que dice el versículo 14. Dice, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino a este mundo roto, Dios el Hijo, a decirnos que Dios es un buen Padre. Vino en su gloria, vino lleno de gracia, lleno de verdad, para mostrarnos que podemos ser parte de su familia. Dice, versículo 15, Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hazme una pausa. Yo crecí en México. En México, en el tiempo de Navidad, era bastante común en Guadalajara ver a niños de la calle, en la ciudad, en la noche, lavando parabrisas y subiéndose a carros tratando de ganar un peso, un centavo. ¿Y sabes qué? Veías 10, 12 niños ahí en las esquinas y veías allá, bajo un árbol sentado una persona, un adulto, viéndolos nada más. Y de repente en las ciudades de mayor afluencia, donde había más dinero, había un montón de niños de la calle. ¿Te imaginas qué sentían los niños cuando estaban lavando un parabrisas? Y de repente sus carros nuevecitos de lujo tenían otros niños ahí dentro, bien abrigados, comiendo golosinas, y estos niños allá afuera. Lo que Juan nos está diciendo es algo así como este. Imagínate que tú eres uno de esos niños de la calle. Nadie te reconoce, nadie te da la dignidad de una vida digna. De repente viene un carro nuevecito, con una buena familia, niños allá atrás. Y un niño allá atrás que se parece a ti, más o menos de la edad, bien vestido, rico, abre la puerta del carro, se sale y te, ¿sabes qué? Tú toma mi lugar, ahora yo voy a tomar el tuyo. Yo voy a tomar tu lugar para que tú tengas la vida que me pertenece a mí. Eso es lo que Jesús hizo. Jesús tomó nuestro lugar para darnos el suyo. Dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esa palabra es hermosa. Gracia. El mundo habla del karma, ¿verdad? Pórtate mal y te va a ir mal. Ese es el karma. Te da lo que te merece. Pero la gracia de Dios es algo muchísimo más maravilloso que la karma ni se puede imaginar. La gracia de Dios. Gracia es un amor gratis, inmerecido. La gracia de Dios es algo que no podemos ganarnos, de gran valor, pero que nos es ofrecido como un regalo al costo del que lo da. Y Jesús dice que Él vino a darnos gracia sobre gracia. Todo lo que tú y yo buscamos, la vida de Dios, Jesús tiene de sobra. Y Él vino a darnos su lugar. Y dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por cierto, Moisés dio la ley para darnos cuenta que somos pecadores, pero Jesús no vino a darnos más leyes. Jesús vino a darnos lo que la ley no nos podía dar. Justicia, verdad, gracia, como un regalo, vida eterna. Y al final, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, Dios el Hijo, que está en el seno del Padre, que está aquí cerca del Padre, ese le ha dado a conocer. Déjame preguntarte, esta Navidad, ¿a dónde perteneces tú? ¿Quién es tu familia? ¿Te conoce Dios? ¿Eres hijo de Dios? Porque si no, esa es la razón de su venida. Jesús vino para que tú y yo seamos suyos. Si nunca le has dado tu corazón a Jesús, ¿por qué no lo invitas hoy? ¿Por qué no le dices hoy, Señor Jesús, ya me cayó el 20, ya entendí de qué se trata tu sacrificio, tú moriste por mí? Yo tenía 14 años cuando alguien me contó esta historia. ¿Sabes qué? Yo sabía que era pecador, no me cabía duda a los 14, yo era pecador. Pero lo que yo no sabía es que Cristo era el Salvador que yo necesitaba. Yo sabía que Él murió por nosotros, pero nunca me había dado cuenta que Él murió por mí. Entonces, Cristo vino a revelar el propósito por el cual Dios nos hizo, vida y luz.
Cristo vino a reclamar lo que era suyo. Aunque no le recibimos, los que le reciben el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y Cristo vino a restaurar la dignidad de ser hechos a imagen de Dios. Nadie va a ver a Dios si no es por medio de Jesús. ¿Quieres ser parte tú de su familia hoy? Vamos a terminar con esto. En conclusión, Jesús vino a arreglar las cosas al renunciar a sus derechos para asegurarse de que aquellos repudiados, aquellos que han sido rechazados, en Él son conocidos y también son amados. Vamos a la cena del Señor. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro. Te voy a invitar a venir y a hablar con Dios. Si tú nunca has puesto tu confianza en Jesús como tu Salvador, posiblemente tú estás en línea escuchando. Cristo vino por ti. Cristo vino por mí. Cristo vino para salvarnos de la oscuridad de este mundo. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y si tú quieres, habla con Dios hoy mismo. E invita a Jesús a ser tu Salvador. Dile así: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador, Señor. Mis pecados merecen la muerte. Perdóname. He vivido una vida con tanta oscuridad, pero hoy me doy cuenta que tú eres la luz del mundo, Jesús. Jesús, tú dijiste que tú eres la luz del mundo y el que te sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy me arrepiento de mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí. Creo que fuiste sepultado y resucitaste. Al tercer día tú estás vivo, Jesús. Y tú me prometes perdonarme mis pecados y darme la vida eterna al confesarte como mi Señor. Sé tú mi Señor. Sé tú mi Salvador. Yo te entrego mi vida. Creo en ti, Jesús. A lo mejor tú ya has recibido a Jesús antes. Ya tiene tiempo. Pero has estado luchando con la oscuridad de este mundo. Te sientes ignorado. Te sientes solo. A lo mejor no tienes familia alrededor. Aún a veces estando en la iglesia, te sientes deprimido. Ahí en tu oscuridad, Jesús ha prometido que Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Él es fiel. Y cuando Él te mira a ti, cuando el Padre te mira a ti, tú eres miembro de su familia. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Deja que su amor, deja que su gracia te llene en esta temporada de Navidad. Dale gracias por tu salvación. Dile: Señor, restaura en mí el gozo de tu salvación. Padre bendito, yo te pido por nuestra congregación. Señor, estos son temporadas de gran gozo, pero al mismo tiempo de tan gran dolor, Señor. Señor, como congregación, también, Señor, nos dolemos. Señor, por lo que estamos pasando, enfermedad o dificultades, Señor, pero en todas las cosas ponemos nuestros ojos en ti, Señor. Tú, Señor Jesús, eres el autor y consumador de nuestra fe. Te pido por mis hermanos, Señor, que en esta temporada ellos puedan tener el gozo de tu salvación y que nos uses para compartir con otros las buenas nuevas de tu perdón, Señor. A final de cuentas, eso es lo único, Señor, que vale la pena. Señor, tu perdón, tu presencia por toda la eternidad. Gracias por el regalo de la vida.